Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y Ecuador cerró el 2024 con un superávit comercial histórico de $6.678 millones, el más alto en 25 años desde la dolarización, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el economista Alfredo Arízaga, exministro de Economía, y también el economista David Pazmiño, docente de Economía de la UIDE. Muy buenas noches a ambos. Gracias por acompañarnos. Gracias, María del Carmen, por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia de FM Mundo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Igualmente, saludos a toda la audiencia de FM Mundo. Economista Arízaga, algo que nos preocupa a todos los ecuatorianos, la dolarización. Vemos la necesidad de que sea protegida, de que sea fortalecida, pero ¿de qué forma se lo puede hacer? ¿Se deben tal vez crear otros candados, además de lo que encontramos en la ley de defensa de la dolarización? ¿Cuáles serían? Lamentablemente, no hay candados que sirvan frente a la ilimitada imaginación y creatividad de un político populista. Entonces, en el Ecuador, al igual que en cualquier país del mundo, si queremos preservar la estabilidad y conseguir que las condiciones de vida de la población vayan mejorando en forma paulatina, la única forma de conseguirlo es castigando a aquellos políticos que nos tratan de vender humo con propuestas que no son realistas. Esto de usar las reservas de los depositantes de cooperativas y bancos en el Banco Central no es nada más que el equivalente de un atleta que se empieza a inyectar sustancias que más adelante le van a hacer mucho daño. No hay una ley que sea inamovible, que no se reforme si es que un gobierno tiene mayoría. No hay una disposición constitucional que en el futuro no pueda ser cambiada. Tal vez se va a demorar un poco más que una reforma legal, pero en el fondo solo una ciudadanía consciente que quiera defender la estabilidad y dentro de eso la dolarización como una herramienta para proteger la estabilidad es lo que nos va a permitir que el país no entre en una situación de caos, de conflicto social como la que vivimos a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado. Ahora bien, economista David Pazmiño, bienvenido nuevamente. Si bien sabemos que no es prudente, podría ser incluso hasta irresponsable plantearse una desdolarización, pero la pregunta sería si es posible, incluso bajo un argumento que se ha utilizado mucho también, este argumento de una supuesta soberanía. ¿Es posible que lleguen a este punto? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que hacer un análisis de los beneficios que tenemos con la dolarización y obviamente se puede desdolarizar. Hay casos, tenemos casos ya en economías en las cuales se han desdolarizado, pero aquí es importante analizar la causa de por qué estamos hablando de este tema y una de las principales causas es los desequilibrios fiscales que tiene el Estado ecuatoriano. En los últimos años, los déficits acumulados que hemos venido presentando nos han llevado a una deuda, si sumamos interna y externa, de más de 80,000 millones de dólares, lo cual compromete, ¿cierto?, nuestra estabilidad en las finanzas públicas y se vuelve una tentación para las personas a cargo de la política económica de tomar esta medida. Ahora bien, ¿por qué es popular la dolarización? Y eso es lo más importante que debemos recordar aquí. Tenemos una inflación controlada en los últimos años, tenemos una cierta estabilidad económica, si bien uno de los grandes retos es el crecimiento económico, pero tenemos también seguridad en nuestro ahorro, en la inversión.
Y obviamente, pues las políticas públicas, las políticas fiscales, sobre todo, que se adopten de aquí hacia adelante, nos van a marcar el rumbo de qué es lo que va a pasar con la dolarización. Hay riesgos. Y desde mi punto de vista, el principal riesgo que tenemos es, como mencionaba Alfredo, el populismo y las malas decisiones económicas, sobre todo en temas fiscales. Y tenemos un problema estructural. Sí, estaba revisando el presupuesto general del Estado, está proyectado un déficit de 10.000 millones de dólares, lo cual pues obviamente aumenta nuestra carga de la deuda y eso lo vamos a tener que pagar algún momento y lo vamos a pagar los contribuyentes a través de impuestos y eso es uno de los grandes riesgos desde mi punto de vista que tenemos de la dolarización en la actualidad. Ahora, Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, dijo que en caso de llegar a ser gobierno, como lo dijo hace un momento también el economista Arízaga, tomarían el dinero de la Reserva Internacional para inversión social. Pero eso tiene una implicación, ese proceso implica la emisión de una moneda, los ecuadólares. Ahora, ¿es posible que funcionen el bimonetarismo, es decir, dos monedas coexistiendo en el mismo país? Esa pregunta se la hago a David Pazmiño, ¿no? Ok. Bueno, al tener dos monedas en circulación, bueno, tiene un riesgo bastante elevado, porque sobre todo lo que es divisas se mantienen o mantienen su valor por confianza, ¿cierto? El momento en el que nosotros tenemos dos monedas paralelas puede generarse un caos completo en la economía, hay un riesgo bastante alto. Un riesgo de que termine desdolarizándose entonces el país como consecuencia de esto. Porque prácticamente la emisión, en este caso de ecuadólares, lo que podría llevar es a que el gobierno cubra sus déficits fiscales con esta emisión y obviamente va a pagar bienes y servicios en los mercados y también va a pagar, en este caso, gasto corriente a través de los ecuadólares y es un riesgo de que afecte directamente a la dolarización desde mi punto de vista. Porque es una moneda que no tiene respaldo, evidentemente. Economista Arízaga, usted también nos iba a comentar algo acerca de esto. Claro, sí. Concuerdo plenamente con lo que dice David. Déjenme pintarles el escenario más probable que se daría en ese caso. El gobierno empieza a emitir ecuadólares, que son dólares sin respaldo, y lo puede hacer con la ayuda de una herramienta electrónica, en ese caso sería dinero electrónico, o podría ser también mediante la emisión de papeles de deuda, lo que en Argentina se llamó los patacones. Con el transcurso del tiempo, la gente se va a dar cuenta de que estos ecuadólares no valen lo mismo que el dólar de Estados Unidos y va a empezar a ver una diferencia. Los comercios, las personas que reciban pagos en ecuadólares van a empezar a exigir un diferencial. Entonces, la paridad no va a ser 1 a 1, empezará a ser 1.2, 1.3 y en la medida en la que esto suceda, la confianza se va a ir debilitando sobre estos ecuadólares. La reacción inmediata, yo puedo garantizar a la audiencia que nos escucha, va a ser establecer como delito penal el recibir con castigo estos ecuadólares. Y entraremos a un proceso agresivo, creciente, de medidas penales para evitar que la gente saque sus ahorros, los cuide, los ponga bajo el colchón o los ponga en el exterior. Ese es el proceso que se ha vivido en países como Venezuela o como Argentina cuando se han dado situaciones similares. Economista Arízaga, sí. Y a propósito de lo que usted menciona, ¿esto podría dar paso o dar pie a una especie de mercado negro de cambio de moneda? Exactamente, ese es un mercado negro en donde tendremos penalizaciones y el discurso político será: la gente rica está sacando la plata del país. Y no es la gente rica. Aquí se va a proteger el que tiene $1, $10 o $100. La gente no es tonta. La población va a reaccionar de esa manera.
pero lamentablemente estará reaccionando muy tarde, porque como decía en mi primera intervención, la única manera de blindar la dolarización es a través del voto ciudadano, de la gestión de toda la ciudadanía que quiere proteger la estabilidad que hemos conseguido con la dolarización, que no es mágica. La dolarización no se sostiene por sí misma, se sostiene en la medida en que una mayoría de ecuatorianos queramos que se mantenga la dolarización y lo afirmemos con nuestro voto, penalizando a aquellos políticos que proponen medidas que ponen en riesgo la dolarización. Ahora, ¿qué tan grave puede ser, economista Pazmiño, desdolarizar al país a estas alturas? Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias para los ciudadanos? Bueno, aquí hay un análisis que es importante. La política monetaria es una herramienta económica. El problema es quién la va a manejar y cómo la va a manejar. Entonces, esta herramienta de política monetaria, que es la emisión de moneda, pues obviamente depende mucho de una disciplina, y nosotros ya tenemos una experiencia previa antes de la dolarización en la cual pues no fue manejado de la mejor manera y fue muy politizada. O sea, para cubrir todos los déficits fiscales hubo una gran emisión monetaria, lo cual llevó a devaluación, pérdida del poder adquisitivo y todos sabemos la catástrofe social que fue en su momento esta crisis económica que vivió el Ecuador. Entonces, sería volver a ese punto, porque no sabemos cómo se va a manejar la política monetaria. Justo estaba también en los 25 años de la dolarización, en un panel en el Banco Central se hablaba de que el chofer, ¿no es cierto?, borracho que maneja el auto, ¿no es cierto?, en este caso sería la persona que va a manejar, por los políticos que van a manejar la política monetaria, pues habría que ver, ¿no es cierto?, cómo lo manejan, pero ya tenemos experiencias previas. Es importante mencionar que la dolarización es muy popular en el Ecuador. Prácticamente la gran mayoría de la población la acepta por la estabilidad que nos ha traído económicamente, y desdolarizar podría desencadenar en una crisis social. Sí, ahora, para evitar que se proliferen este tipo de discursos, al menos en ese sentido, yo creo que la pregunta también de mucha gente es, y bueno, la inversión social, ¿de dónde sacar recursos para esa inversión social que es necesaria, que es urgente y mucho más en el contexto en el que vivimos? Economista Pazmiño. Bueno, aquí sí, me parece que, aquí hay que hacer un cambio estructural de las finanzas públicas. Hay que revisar, en este caso, las instituciones del Estado. Aproximadamente el gasto corriente del Estado es de 20,000 millones de dólares. Estaba revisando que inversión 1.500 millones de dólares. Entonces, que hay que hacer una reforma estructural del Estado. Hay que atender ciertos sectores estratégicos. Pero bueno, estamos en campaña y lastimosamente se ofrece mucho en este caso, atender a los sectores estratégicos, pero no se menciona de cómo se va a financiar. Entonces, eso es uno de los grandes retos. Hay que hacer una reestructura del Estado. Hay que poner en orden las finanzas públicas. Estamos hablando de que la deuda externa siga aumentando. Prácticamente para estos años vamos a tener una carga de la deuda en flujos, en pagos de deuda de 8,000 millones de dólares, y eso también de alguna manera restringe lo que es la inversión en sectores sociales. Entonces, es un reto, es un cambio estructural de las finanzas públicas desde mi punto de vista, y obviamente también incentivar inversiones, ¿cierto? Importante aquí la inversión. Lastimosamente el país ha atravesado inestabilidades jurídicas, lo cual ahuyenta las inversiones. Al traer nosotros inversiones, pues obviamente esas inversiones van a tributar y se pueden aumentar también los ingresos tributarios a través de esa inversión extranjera, pero eso es uno de los retos que tiene el gobierno que tenga que asumir las próximas elecciones. Entonces, es un reto y prácticamente pues hay que cambiar la estructura de las finanzas públicas del país.
Ahora, economista Arízaga, este aumento que se dio del riesgo país inmediatamente después de las elecciones, tal vez se da justamente por esa incertidumbre de cuál de los candidatos con esa visión de lo que será la política económica que puede llevar incluso a la desdolarización en nuestro país ha generado. Es por eso que se da este aumento de riesgo país. ¿Es un riesgo que uno de los candidatos llegue para el futuro de la dolarización? Sin lugar a dudas, es un termómetro de cómo nos ven los potenciales inversionistas desde fuera del país. Y cuando hay un candidato que ofrece usar el dinero del público que las cooperativas y los bancos están obligados a tener en el Banco Central, esa es la consecuencia. Pero la consecuencia más grave es que esto impide que el Ecuador entre en una etapa de crecimiento económico, en una etapa que, como dice David Pazmiño, permita atraer inversión tanto nacional como extranjera, porque el Ecuador tiene que entrar en un proceso en el cual tengamos unas tasas de crecimiento más altas por varios años consecutivos. Esa es la mejor política social que podemos tener. Esa es la única manera de generar empleo, y el empleo es la única herramienta que tenemos para que la gente mejore sus condiciones de vida. Puede haber un programa de reducción de la pobreza, de alimentación materno-infantil, puede haber un bono de la pobreza, pero al final del día, la única manera en la que el grueso de la población ecuatoriana va a mejorar sus condiciones de vida es a través de mayores tasas de crecimiento económico. Y dentro de eso, el principal reto que tiene el próximo gobierno es permitir que el Ecuador retorne a los mercados internacionales de capitales. Y lamentablemente un grupo de candidatos finalistas se está argumentando que el Ecuador debe ir a una nueva moratoria, a interrumpir el pago de la deuda pública, lo cual sería una locura, porque eso nos volvería a convertir en parias, en un país expulsado del mercado financiero internacional, y lo único que eso conseguiría es anclarnos a la pobreza. Economista Arízaga, ¿Ecuador es un país hoy por hoy que da seguridad jurídica? Nunca va a ser perfecta la seguridad jurídica que nos brinda el país. Hay muchos cuestionamientos sobre la independencia de la justicia, pero el punto de partida está en que el gobierno cumpla los compromisos que haya asumido ese gobierno o los gobiernos anteriores. Y a eso me refiero con el cumplimiento del pago de la deuda pública. Aquí se ha vendido una idea en forma demagógica de que pagar la deuda pública es favorecer a los tenedores de bonos. De ninguna manera. Pagar la deuda pública es construir un país con credibilidad. Y el Ecuador tiene un peso de la deuda muy grande que tiene que ir refinanciando en el mercado en los próximos años. Y para hacerlo, tiene que dar certeza a los potenciales compradores de esa deuda de que va a cumplir sus obligaciones. Ese es el paso inicial para poder alcanzar tasas de crecimiento más altas que nos conduzcan a un mayor bienestar de la población. Ahora, eso también, el pagar la deuda pública implica que obtengamos pues mejores o créditos en mejores condiciones, como por ejemplo ocurre en otros países, ocurre en Perú. Nosotros al entrar en esta moratoria, al no pagar o al generar duda, pues es por eso que tenemos intereses tan altos, economista Pazmiño. Sí, bueno, eso es, bueno, nosotros cuando, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando una familia tiene su tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y se endeuda, ¿no es cierto? Se endeuda, se sobreendeuda, ¿no es cierto? Si en algún momento no paga la tarjeta de crédito, obviamente ya
va a ir al buró, ¿cierto? No va a tener acceso a crédito, va a ser, no va a estar bien categorizado para un crédito. Entonces, lo mismo pasa con un país, ¿sí? Entonces, el no pagar la deuda trae sus consecuencias. Existen otras herramientas, como bien mencionaba también Alfredo, el refinanciamiento de la deuda, ¿sí? La carga en los pagos de la deuda, que también es otra opción, pero para eso hay que tener también unas buenas relaciones con los organismos que nos han prestado el dinero. Entonces, es sumamente importante mantener, ¿cierto?, un buen, se podría decir, un buen historial crediticio como país, que eso nos va a nosotros permitir acceder a nuevas fuentes de financiamiento, que lo ideal es que estas fuentes de financiamiento vayan a la inversión y que de alguna manera pues lo veamos reflejado dentro de nuestra economía. Claro, que no vayan al gasto público tampoco, al gasto corriente, digamos. Exactamente, esa es la consigna y así está en la Ley Orgánica de Finanzas Públicas. Y lamentablemente también, y con esto cerramos, economista Arizaga, tenemos un Estado, tenemos una burocracia bastante grande, inflada, sobre la cual ya el país no da más, y seguir financiando, seguir cubriendo este tipo de gastos ya genera otro tipo de problemas. Sí, tenemos un Estado que es grande y me parece que se puede buscar eficiencias sin ir a posiciones radicales. No se necesita hacer despidos masivos de funcionarios públicos, se necesita ir calibrando de forma un poco gradual la eficiencia del gasto, buscando que se establezcan objetivos, por ejemplo, en educación, en salud, en cualquiera de las áreas que el Estado tiene una participación importante. ¿Cómo se va a conseguir que ese tamaño del Estado vaya dejando de ser una mochila tan pesada para cada uno de los ciudadanos en el Ecuador? La única manera es obteniendo tasas de crecimiento económico un poco más altas, y en un transcurso de 3, 4, 5 años podemos estar en una situación distinta. Pero yo no soy partidario y creo que tampoco hay una propuesta política en ninguno de los dos candidatos finalistas en el sentido de tomar medidas draconianas, despedir a miles de funcionarios públicos. Es todo lo contrario, es tratar más bien de entrar en un proceso en el cual podamos generar confianza nacional, extranjera, podamos generar mayor inversión y con eso mayor crecimiento que nos va a conducir a que la gente viva mejor en este país. Bien, economista Arizaga y economista Pazmiño, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Interesante también saber que todos tenemos que poner la mirada sobre las propuestas económicas de los candidatos, de quienes aspiran a llegar a Carondelet. Nuevamente, gracias a los dos. Gracias. El economista Alfredo Arizaga y el economista David Pazmiño, ambos hablando sobre las propuestas de los candidatos y también la protección a la dolarización. El tema económico importante también para todos quienes acudamos a las urnas ya en pocas semanas. Y pues tomar la mejor decisión siempre. Claro que sí, hay que tomar en cuenta el tema de la dolarización, que es tan importante para el país. Lo decía pues el economista Alfredo Arizaga, hay que tener consideración de lo que significa esto. Lo decía David Pazmiño, hablaba de los beneficios de la dolarización, y lo que decía es que eso evita que haya una superinflación en el país. Recuerden que en el año 2000, cuando oficialmente Ecuador se dolarizó, el valor de un dólar era 25,000 sucres. 25,000 sucres. O sea, imagínate cómo estaríamos después de tantos años. Ahorita estaríamos, estaríamos como Argentina o como Venezuela. No estamos preparados para un cambio en este sentido, un cambio radical. Hablar de otras monedas, creo que hay prioridades en nuestro país, hay prioridades en varios sectores, sobre todo recuperar la producción, recuperar el movimiento de la economía, un tema que sin duda dará para largo debate en esta campaña que se viene. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.